Los dados ya se lanzaron y finalmente 11.288 candidatos entre alcaldes y concejales se inscribieron en el servicio electoral para las próximas municipales del 28 de octubre. Por fin ya sabemos con certeza quiénes son los competidores, dónde se van a dar las luchas más reñidas y cómo se dividirán las fuerzas dentro de los bloques. Pese a ir fragmentada, la concertación se autodenominó Oposición Unida y aún no es claro cuál será el rol de los pactos que también se ubican en el espectro opositor. La alianza corre unida en la primera elección en que además un gobierno. Podríamos pensar incluso que corre con ventaja. Los candidatos y cómo se reparten en este espectro de 9 pactos es la pieza del puzzle electoral de esta semana que analizaremos junto a Claudio Fuentes, experto electoral de la Universidad Diego Portales. Bienvenidos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ya tenemos a todos los candidatos inscritos, finalmente vamos a poder hablar con más propiedad de cuáles son los duelos, cuáles son las competencias más reñidas y de esta gran cantidad de inscritos como candidatos a alcaldes y concejales. Por eso que esta semana estamos con el director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales. Mauricio, te damos la bienvenida para que analicemos juntos esta gran cantidad de datos y esta gran cantidad de candidatos. Un primer problema que yo creo que hay que señalar es respecto de lo arcaico que es el sistema de inscripción, porque por un lado tiene que ser a mano, hecho a mano. Segundo, no tenemos la información, recién hoy día o ayer empezaron a salir los primeros datos. Entonces yo creo que era como un manuscrito, podemos pagar los impuestos, podemos hacer muchas cosas online, pero este sistema de inscripción de registro de candidatos y de datos, yo creo que hay que hacer una modernización importante porque realmente estamos muy atrás con ese tipo de información. Hoy día, al día de hoy, es muy difícil hacer, y son 10.000 personas, o sea, no es mucho tampoco, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo del Estado para modernizar este sistema. Bueno, tarea para el CERVEL, entonces, fue claro el mensaje. Y partimos viendo cómo se inscribieron, porque con la ilusión de dar a lo mejor un mensaje de unidad, por lo menos el área opositora al gobierno planteó uno de los bloques, una oposición unida, llamándose oposición unida, lo que anteriormente hubiéramos llamado concertación. Ahora está por un Chile justo, el Partido por la Democracia, el Partido Radical y el Partido Comunista, y la Concertación Democrática, la DC y el Partido Socialista. Se llaman ahora oposición unida, así dijeron el lunes que se iban a llamar, pero lo concreto es que corren en 2 listas separadas por concejales, por alcaldes, solamente están unidos y se une a esta oposición muchos más pactos como lo vamos a ver acá. Así es, mira, Mauricio, la primera pregunta se asocia a este inmenso, yo creo, crecimiento de pactos, porque si en el año 2000 teníamos 5 pactos para concejales y para las municipales, hoy día tenemos 9. Parece ser que hay, por un lado, fragmentación, pero por otro lado, como decía Matilde, se habla de la unidad. ¿Podrías explicar un poco esto? ¿Qué está pasando con el sistema político? Claro, lo que estamos observando son niveles mayores de fragmentación. Eso se explica básicamente por el incremento en el número de listas, no así significativamente en el número de candidatos. Pasamos exactamente de alrededor de 10.717 candidatos a 11.288. Pero en realidad eso se obedece a que muchas comunas, en particular 78 comunas, incrementaron su número de concejales a elegir. Es decir, vamos a elegir 78 concejales más que la elección anterior, y eso naturalmente que empuja el número de candidatos, pero también es cierto que aumenta el nivel de fragmentación. Ahora, ¿qué es otra cuestión importante? Que si bien aumenta en 7 candidatos el número de independientes alcaldes, el número de concejales independientes disminuye, porque muchas de las listas que se observan acá en la pantalla están capturando a esos candidatos, y eso también refleja en parte la fragmentación de la oposición. Mira, porque fijémonos bien, la alianza, que son la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, está aquí. Todo el resto es oposición. Hasta aquí se llama oposición unida. Y todo lo que sigue, que se sitúa en el área opositora, son estos pequeños partidos, estas pequeñas representaciones que igual van a generar ruido a lo mejor para los partidos más grandes, pero también pueden dar alguna opción a sacar más votación. Más concejales. Vamos por el sistema electoral entonces primero. Para los sistemas electorales de mayoría, es decir, para la elección de alcaldes, lo más natural es unirse en una sola lista, en este caso una lista de oposición, con el fin de aumentar las chances de ganar.
Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué eso no se produce en concejales? Porque en concejal utilizamos otro sistema, que es un sistema de repartición proporcional, donde, si ustedes se fijan, el número de independientes es significativamente reducido en comparación con la elección pasada. Es muy difícil ser electo como concejal independiente, dado que cada candidato a concejal independiente actúa como una lista en sí mismo. Por ende, lo que hacen los partidos es capturar a esos independientes que probablemente compitieron en la elección pasada de 2008 y sumarlo a la lista con el fin de aumentar las chances de incrementar la representación. Entonces la pregunta es, con un sistema, o sea, en donde tú tienes 9 pactos para alcaldes, para la elección de alcaldes, que va la oposición, en este caso la concertación, va unida la concertación. Pero se agrega el PRO, se agrega Chile Primero, se agrega Fuerza del Norte, el PRI, que van intentando sacarle voto. Sí. Eventualmente podría sacarle voto y perjudicar a la concertación, la histórica concertación más el PC. Absolutamente, particularmente en las comunas más competitivas. Por ejemplo, en el caso de Arica se presentan 8 candidatos a alcalde. Es la comuna que tiene más candidatos a alcalde hoy día. Y existen 2 comunas que solamente tienen un candidato, que son Santo Domingo y Rinconada. Ambos candidatos a alcaldes por la UDI. Eso es lo que tenemos hasta ahora. En tanto, en Santiago, por ejemplo, hay 5 candidatos a alcalde, pero en esa misma comuna hay 65 candidatos a concejales. ¿Cuál es la conclusión entonces? Si bien tenemos un número más o menos reducido de candidatos a alcalde, en el 80% de las comunas vamos a tener 2, 3 o 4 candidatos a alcalde. El número de candidatos a concejales es absolutamente inimaginable en un sistema electoral distinto. En el binominal hay muchos menos candidatos, claro. Por ejemplo. Acá tenemos comunas con 65 y Arica con 78 candidatos a concejales. Imagínense los costos de información que implica para las personas saber cuál es el candidato por el que tiene que votar. Y en esto hay otra cuestión muy importante, que probablemente se apruebe o entre en vigencia la elección directa de los CORE, que se supone que va a ser concurrente con esto, o sea, vamos a tener un pool de 100 candidatos fáciles. De 100 candidatos básicos. Bueno, yo le quiero pedir a nuestro director a ver si es posible ver una nota que realizó Francesco Gazzella a propósito de esta gran cantidad de candidatos inscritos y las listas, cómo van a quedar en los votos, cuál fue el ordenamiento que se hizo en el CERVEL. Pasemos a revisar la nota. Nada por aquí, nada por allá. Y comenzó el sorteo. Así, en el servicio electoral se estableció el orden en que aparecerán los 9 pactos en la papeleta de las próximas municipales de octubre. La Coalición por el Cambio obtuvo la letra H. El pacto entre la DC y el Partido Socialista se quedó con la letra F, mientras que el pacto entre el Partido Comunista, el PPD y el Partido Radical será representado por la letra E. Y así sucesivamente. Un resultado con el que los dirigentes de los partidos se dieron el gusto de ironizar. H de historia, decía Patricio Melero. Puede ser de historia, puede ser de heroísmo, puede ser de varias cosas. La F, eso coincide con fritos, digamos. Dice que a nosotros nos tocó la F de fritos. A ellos nos tocó la H. Quizás, ¿de qué le tocó la H? Las reacciones al sorteo tuvieron como protagonista al Partido Comunista. Desde RN analizan con prudencia la alianza entre el PC y la concertación. El Partido Comunista se ha incorporado a la llamada concertación democrática. Y eso significa una contribución de, no sé, 5% de votos. Eso no es irrelevante. La RAIN está anotando y advirtiendo bien. Espero que esto no venga acompañado de ninguna propaganda negra. Una papeleta que en algunas comunas tendrá los 9 pactos escritos, hecho que según algunos expertos no afectará el resultado de las votaciones. Puede que haya un poco más de demora, como te decía, la combinación de electores nuevos que nunca han participado en una elección, sumado a electores que se han ido envejeciendo desde el punto de vista de sus años de vida, puede generar, ¿no es cierto?, una mayor demora, pero no afectar notablemente el resultado, porque esta es una elección con un componente fundamentalmente local. Pero por lo pronto sí aumentan los costos, lo que llamamos costos de información, ¿verdad? A los ciudadanos se les puede volver un poco más difícil el escenario al aumentar la oferta. Con el sorteo terminado y el orden de aparición establecido, avanzamos un paso más hacia el pic de la campaña municipal, aunque todavía faltan otros hasta el 28 de octubre, día de la elección. Francesco Gazzella, CNN Chile. El director del servicio electoral manifestaba... ¿El sistema de las pelotitas también te pareció arcaico? Bastante arcaico. Bueno, ¿qué te parece lo que dice el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, de que efectivamente hoy por hoy es más probable que gane la concertación en la elección de alcaldes que la alianza, siendo que la concertación va, como vemos, yo creo que la posición dividida? Efectivamente, yo creo que gracias a lo que, Mauricio estaba señalando respecto de lo estratégico de aliarse en la elección de alcalde, porque es un solo cargo, efectivamente se puede dar
la lógica de que obtenga más votos y eventualmente va a obtener más alcaldes, la unión de la concertación democrática más lo que se llama hoy día por un Chile justo, que es el PPD, el PRSD y el PC. Es decir, la cantidad de partidos políticos que tenemos ahora, podemos revisar la siguiente gráfica. Claro, ahora eso es interesante porque del 2004 en adelante vemos el crecimiento y la explosión. Yo creo que es parte de lo que se señala que es la crisis de representación, en donde hay una búsqueda de nuevos referentes. Estos referentes generalmente son las escisiones de partidos. El PRO, el PRI, etcétera, etcétera, son escisiones de antiguos partidos, es decir, son diablos conocidos, básicamente. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿tendrá un efecto, dañará esta fragmentación muy fuerte a la concertación, que es lo que se puede temer? A la concertación particularmente, dado que en el caso de los partidos de gobierno estos van unidos en una sola lista. Por ejemplo, el PRO, ¿dónde pone candidatos? En comunas, particularmente donde hay candidatos demócratas cristianos con altas probabilidades de ganar. Me refiero a Coquimbo, Los Andes, Rancagua, San Fernando. En Talca, donde va un radical, en Puerto Montt, donde va un PS, en La Florida, donde va un DC, y en San Ramón, donde va un PS. O sea, estamos viendo que en estas comunas grandes, que van a ser extraordinariamente competitivas, que tienen mayor visibilidad en los medios de comunicación, estos candidatos a alcaldes de partidos pequeños pueden provocar un daño que implique finalmente el triunfo de los partidos de gobierno. O sea, yo no sería, Carlos Larraín me parece que es demasiado pesimista en pensar que la alianza o la coalición por el cambio va a tener un mal resultado, pero también lo entiendo porque se está comparando con el año 2008, que fue la elección donde la alianza obtuvo más votos que la concertación. ¿Cómo se entiende el apoyo que está dando el PRO a algunas comunas y algunos alcaldes de la concertación? Johnny Carrasco, por ejemplo. Bueno, el PRO seguramente va a apoyar a candidatos de la concertación que sean seguros ganadores. Johnny Carrasco, con o sin el apoyo del PRO, va a ganar igual. El punto está en que esos candidatos del PRO que no tienen ninguna chance de ganar en algunas comunas como la Florida o Santiago, están participando activamente en la campaña y seguramente van a ser decisivos a la hora de contar los votos del 28 de octubre, si es así de simple esto. Una pregunta adicional, respecto del tema de los partidos. ¿Hasta qué punto, o sea, Carlos Larraín lo que señala es, el PC va a sumar este 5%? Efectivamente se podría hacer ese cálculo del 2008 ahora, incluyendo estos nuevos electores, haciendo ese análisis de los nuevos electores. ¿Es tan mecánico de leer los resultados 2008 y trasladarlos al 2012 o es muy riesgoso? Es un poco riesgoso por la siguiente razón. En el caso de este pacto por un Chile justo, va el PPD, los radicales y el PC. Los tres partidos reducen su número de candidatos en comparación a 2008. ¿Por qué? Dado que el Partido Radical y el PPD compitieron juntos en 2008 y ahora tuvieron que sumar al PC, naturalmente que tienen que abrirle cupos para que el PC entre con sus candidatos. Eso va a provocar eventualmente un cambio en la composición de la votación de esos partidos que están aliados con otros y por ende, claro que la comparación con 2008 se dificulta muchísimo. Ahora, en términos estratégicos, creo que lo conversamos en un programa anterior, este pacto por un Chile justo al que más beneficia es al Partido Comunista. Bueno, vamos a seguir hablando entonces de qué beneficia, vamos a ver sobre todo cuáles son las comunas donde se van a dar estos duelos más encarnados, más encarnizados y los más entretenidos también. Hacemos una pausa aquí en Puzzle Electoral, ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Puzzle Electoral junto a Claudio Fuentes, analizando ya con los candidatos inscritos cuáles van a ser los duelos. Les contábamos los más entretenidos, los más reñidos, los duelos, los que son entre dos, los que no hay otros candidatos inscritos por otras listas. Y queremos partir revisando lo que son los duelos en la región metropolitana, de las comunas más emblemáticas, las más grandes también, y donde van los candidatos más tal vez visibles mediáticamente. Bueno, Santiago es la reina de todas las batallas. Aquí va Pablo Salaquet por la UDI y Carolina Toá, que son los candidatos más grandes, pero les decíamos, hay pocos duelos entre dos. Aquí además va Waldo Mora del PRI, Mario Aguilar del Partido Humanista e Iván Carrasco del partido de... Iván Carrasco, ¿de qué partido es? Iván Carrasco es del Partido Igualdad. Igualdad. Sí. Eso, es que es un nuevo partido muy pequeñito. Exactamente. Cifra, con la denominación PI, no claro. Quería cometer un error.
Respecto de eso, ¿tú crees que Carolina Toá tiene chances de recuperar para la Concertación? Básicamente, Santiago es una posibilidad, porque esa es la gran interrogante respecto de si vuelve o no la Concertación, pensando en que es una comuna que la Concertación la perdió hace en los 90. La Concertación ha sido, o sea, Santiago ha sido una comuna muy esquiva para la Concertación. Ahora vemos a Carolina Toá frente a un incumbente como Salaquet. En realidad los incumbentes, como ya lo hemos comentado en otras oportunidades, tienen mayores probabilidades de ganar. El año 2008, por ejemplo, de todos los incumbentes que se presentaron, ganó el 64%, cifra un poco inferior a diputados, que es alrededor del 80%. Pero enfrentar a Salaquet no es nada fácil, más aún con una oposición tan dividida. O sea, la carta de Waldo Mora, si bien podría restar 2-3 puntos o 2-3 puntos, podrían ser muy decisivos a la hora de definir esa elección. ¿Cuántos votos pueden ser en una comuna? Mira, en Santiago van a votar o están inscritos para votar automáticamente 245.000 electores, más o menos. Es decir, Santiago creció en comparación con el padrón antiguo en un 83%. Por ende, vamos a tener una competencia no solamente cerrada, sino que donde también van a entrar una gran cantidad de electores. Santiago crece un 83% y Puente Alto, que es otra comuna que crece muchísimo, crece un 127%. Por ende, si bien tenemos la experiencia de elecciones pasadas, uno bien podría confiarse en que los nuevos electores para Carolina Toá puedan correr por el lado de ella. Bueno, entonces hay una incógnita. Vamos al duelo. El único duelo de todos los inscritos que hay importantes, por lo menos donde hay una tensión, una posibilidad que gane uno u otro, es Providencia. Aquí no hay ningún otro inscrito. Cristian Lavé de la UDI y Josefa Errázuriz, la candidata independiente. Durante el fin de semana anterior salió una encuesta, aquí la estamos viendo, que una encuesta que publicó nuestro medio asociado La Tercera, que decía que Josefa Errázuriz sacaba el 51%. ¿Podemos volver a la gráfica, señor director? Ya. Sacaba 51% frente a Cristian Lavé, que tenía un 37% de apoyo. Esta es una encuesta que podemos considerar como seria, real. Bueno, yo no voy a entrar a catalogar la parte metodológica de la encuesta que hizo La Tercera, pero sí me atrevería a sospechar de los resultados, dado que una diferencia tan significativa de 14 puntos entre un candidato incumbente y conocido en la comuna como Cristian Lavé frente a una candidata que viene recién ganando una primaria donde participaron 3.600 personas y que además no es muy conocida en la comuna, me hace ruido el hecho de que una persona que no sea muy conocida tenga una diferencia tan grande. Pero la cantidad de rechazo que tiene Cristian Lavé, por ejemplo, puede ser un elemento a considerar, sí, porque mira, él también tiene otra encuesta que es al revés, absolutamente. Exacto, mira, ahí yo creo que primero llama la atención o sea, yo comparto con Mauricio este análisis respecto de que llama la atención de un candidato que además ha tenido una votación muy consistente en las últimas 3 elecciones, o sea, 43.000 o 40.000 votos seguros en esa comuna. Ahora, la pregunta es, para Josefa Errázuriz, ¿puede conquistar nuevos electores si es que se... Hay mucha gente que dice que se inscribió, que se inscribió, cambió. no tenemos los datos. ¿Cuál es tu percepción respecto a eso? Providencia crece de alrededor de 90.000 electores a más de 145.000 o alrededor de 145.000. Si pensamos que esos nuevos electores, todos esos nuevos electores llegaran a votar por Josefina Errázuriz, entonces sí la pelea sería más o menos significativa, pero uno mal podría pensar que todos esos electores van a sufragar por ella. Además, lo otro que tenemos que tener la mente puesta en cuántos de esos electores del AB no van a ir a votar y que por lo tanto se retiran del padrón, y cómo se va a producir el reemplazo con estos nuevos electores. Insisto, Providencia no crece mucho en comparación con el resto de las comunas, crece solamente un 55%, nivel similar a lo que crece en Las Condes o Vitacura. ¿Por qué? Porque las comunas más ricas crecen menos en comparación con las comunas más populosas o incluso las comunas un poco más rurales. Bueno, entonces aquí se instala un gran signo de interrogación en el único duelo que tenemos. Y pasamos a Maipú, que es la comuna más grande. No sé si la que más creció en términos porcentuales, pero es la que tiene más cantidad de electores. Son más de 300.000 electores, que es una comuna gigantesca, sí, más grande que varias regiones, y ahí hay una pelea bastante peculiar. Va Cristian Vítori, que tomaba el puesto de Alberto Undurraga, y Joaquín Lavín León, que va por Renovación Nacional, es hijo de Ludi Joaquín Lavín, ex candidato presidencial, actual ministro, y también hay que nombrar a todo el resto que va, porque no es un duelo solamente entre dos, a Pedro Albornoz del PRI y Claudia Mix del MAS. Pero la pelea más grande sin duda es Cristian Vítori y Joaquín Lavín León. ¿Cómo ves tú una comuna donde hay una persona que es de la comuna, pese a que no sea tal vez tan mediáticamente conocida como Cristian Vítori, y alguien que viene desde afuera pero que tiene este tremendo nombre como Joaquín Lavín? O sea, si uno confía en la continuidad del votante, particularmente en Maipú, uno no debe tener dudas de que Vítori deberá ser el ganador. Ahora,
esa comuna es dejada por Alberto Undurraga. Alberto Undurraga obtuvo alrededor del 64% de la elección pasada. Alberto Undurraga quiere ser senador. Sería impresentable que un candidato a senador, exalcalde, perdiera la comuna donde él gobernó durante tanto tiempo. Por ende, Undurraga va a tener que hacer un trabajo de terreno muy fuerte para asegurar la elección de Vittori. Además que Vittori no era el candidato de Undurraga para realizar la sucesión, pero Vittori se impone tanto en la primaria de la democracia cristiana como en la primaria de la concertación. Es decir, es una persona que trae 2 elecciones en el cuerpo y que además es concejal y que por lo tanto conoce la comuna. Bueno, una súper importante entonces, una comuna muy importante, porque no solo es la elección municipal, sino que trae la aparejada la elección senatorial con los compromisos de voto de Alberto Undurraga. Hacemos una pausa, la segunda y la última aquí en Puzzle Electoral, y seguimos con los siguientes duelos de Santiago y también de regiones. Y estábamos revisando los duelos más interesantes o los más entretenidos de la región metropolitana. Vimos Santiago, Providencia y Maipú, y ahora tenemos La Florida y Puente Alto. ¿Qué va a pasar en La Florida? Está Rodolfo Carter y el histórico Gonzalo Duarte. Pero no solamente eso, también tenemos que nombrar que aquí va Iván Mlinars del PPD, Rodrigo Cortés del PRI, Carlos Díaz del Partido Humanista y Patricio Guzmán del Partido por la Igualdad. Acá hay 2 candidatos que son, parece ser, o sea, uno es antiguo, conocido de la comuna, Duarte, y Carter, que es un alcalde interino, en el fondo, que asumió por todos los conflictos de la Florida. ¿Eso tú crees que afecta a la Florida como...? Porque parecen ser candidatos no muy potentes de ambas coaliciones, ¿no? Bueno, en el caso de Gonzalo Duarte, él fue efectivamente alcalde por la Florida, fue diputado por la Florida, él dobló o lo doblaron junto con Carlos Montes en la elección del año 2005, fue diputado por ese distrito, porque la Florida tiene la gracia de ser una comuna pero ser distrito al mismo tiempo. Por lo tanto, los candidatos, los diputados que hay por ese distrito están muy preocupados por quién va a ser el alcalde. Y en el caso de Carter, yo tengo la sensación, de acuerdo a lo que he podido presenciar, que la campaña clientelar de la UDI, toda la maquinaria hoy está a su disposición, y que por ende va a ser muy difícil derrotarlo, más aún si es que hay candidatos de otros partidos interviniendo en la campaña. Bueno, tenemos Puente Alto, donde está Germán Codina de Renovación Nacional y María Soledad Barrida del Partido Socialista, ex ministra de Salud, pero también están inscritos Patricio Meri del MAS y Reinier Ríos del Partido por la Igualdad. ¿Qué debiera pasar en estas condiciones? Porque Germán Codina no es tan conocido, es de RN. No está conocido, pero me imagino que es el heredero del exalcalde de Puente Alto, que es una persona muy popular, no solamente dentro de RN, no tan popular dentro del gobierno porque es un crítico de la gestión de Piñera, claro, el alcalde Osandón, y se enfrenta a una exministra que seguramente irá a apelar, como todo exministro, al rol que jugó durante el gobierno de Bachelet. Bueno, vamos a revisar rápidamente ahora lo que va a ocurrir en regiones, cuáles son los duelos más interesantes, y partamos por Arica. Arica es la región que presenta mayor número de candidatos a alcaldes, son 8. Tenemos a Salvador Urrutia del PRO, a Jimena Valcarce de Renovación Nacional, y además, les leo rápidamente, Luis Roncaful del PS, Gabriela Álamo del PRI, Eva Chang del Partido por la Igualdad, Iván Paredes de FDN, Antonella Muñoz Independiente y Sergio Stancic Independiente también. Pero aquí está el duelo más importante, digamos, Salvador Urrutia del PRO y Jimena Valcarce. Pasamos rápidamente, bueno, el tema de Arica es un tema... Arica, el tema de la corrupción, el tema de la corrupción, porque toda la alcaldía actual está en la cárcel. Y parece ser un privilegio que se le dio, una negociación, un pacto, un acuerdo informal asociado a privilegiar a Salvador Urrutia, que es del PRO, por parte de las concertacionistas, y eventualmente debería ser el privilegiado, ¿no? Y 2 candidatos de esa comuna fueron ex candidatos a diputados naturalmente derrotados. Me refiero a Jimena Valcarce y Iván Paredes. Vamos a revisar Valparaíso, ahí se va a dar una batalla bastante interesante entre Jorge Castro de la UDI, Hernán Pinto de la Democracia Cristiana, además va Yuri Zúñiga del PRI, Carlos Johnson del Partido Humanista y Francisco Marín del Partido por la Igualdad. Es una pelea interesante porque vuelve Hernán Pinto, un candidato que fue cuestionado, que volvió, que ganó primarias, pero que no es apoyado ni siquiera dentro de su propio partido. Así es. Sí, Pinto ha tenido muchos problemas para parar su campaña, está enfrentando a un candidato incumbente. Siempre es difícil derrotar a un incumbente la UDI. En los 90 era muy difícil derrotar a un incumbente DC. Hoy día, desbancar un UDI, no solamente hay que tener recursos, sino que también mucho despliegue comunicacional, lo que se hace muy difícil en el caso de Pinto. Y que va a ocurrir también en Concepción, nos queda ya, tenemos el tiempo que se nos acaba, lamentablemente. En Concepción va a ocurrir algo parecido, está Emilio
Mario Armstrong de la UDI, que tiene todo el legado de Jacqueline Van Rysselberghe, y que compite con Álvaro Ortiz de la Democracia Cristiana, pero hijo también del diputado Ortiz. Va Raúl Romero del PRI, Francisco Córdoba del Partido Humanista y Javier Sandoval del Partido por la Igualdad. Pero ahí, ¿qué debería ocurrir? ¿También ganan los incumbentes? Ahí no tenemos claro quién podría ganar el terreno de los Van Rysselberghe, pero Álvaro Ortiz, hijo del diputado José Miguel Ortiz, uno de los mejores evaluados de la Cámara y un diputado histórico de la Democracia Cristiana, podría hacer mucho para que su hijo sea electo. Bueno, así llegamos a los duelos más interesantes. Todavía no sabemos qué va a pasar, pero sin duda van a ser las comunas donde vamos a estar para las próximas elecciones municipales, donde se va a concentrar la atención de la prensa, de los ciudadanos y de nosotros también en nuestro análisis para ver qué va a ser lo que finalmente ocurrió con esos signos de interrogación que pusimos en pantalla. Sí. Te damos las gracias, Mauricio, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y nos encontramos la próxima semana junto con ustedes. Muchas gracias. Gracias.